ejercicio, desde el encabezado, ¿sí?, nos daba una idea de que se trataba de proporciones. No lo decía específicamente o con todas las letras de la palabra, pero nos daba el tamaño de la muestra y el número de éxitos en la muestra. Esos datos son muy característicos de proporciones. Si ustedes revisan problemas que ya saben que son de proporción y, por ejemplo, comparan la redacción con problemas que ya saben que son, por ejemplo, para la media, el tipo de datos es diferente. Igual si comparan con alguna otra variable, por ejemplo, para el cociente de varianzas o para diferencia de medias, el tipo de datos, la estructura es diferente. Entonces, desde los mismos datos, desde el mismo encabezado, se venía visualizando que se trataba de proporciones. Ahora bien, conforme se iban leyendo las preguntas, porque en el encabezado no lo marcaba, conforme se iban leyendo las preguntas, decía ahí sí con todas las letras de la palabra que era proporciones, por lo tanto, pues no había duda, no quedaba nada a la imaginación. Sí. Y del encabezado nos proporcionaban dos datos, los dos que mencioné hace un momento, y de esos datos nosotros podíamos deducir, generar las probabilidades de éxito y de fracaso muestrales. Es decir, la P gorrito y la Q gorrito. Esos datos que se obtuvieron del encabezado más los que se deducieron, ¿sí?, aquí ya tenemos los datos visibles en la división de pantalla de abajo, ¿sí? Estos dos datos nos los proporcionaba el encabezado. Con esa información dedujimos los dos siguientes, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, tenemos ahorita la información de alguna manera que se desprende del encabezado, pero ese encabezado afecta a todos los incisos, es decir, cada inciso puede adicionar, agregar o modificar condiciones, datos o características. Eso ya va a depender de la estructura del problema. Si nos vamos entonces a la redacción del inciso nuevamente, del inciso D, observemos que nos dice qué tan grande debe de ser una muestra para la fracción de votantes a favor del juicio de anexión. Fracción, proporción, probabilidad son sinónimos. Sí. Entonces, ¿qué tan grande debe de ser la muestra? Quiere decir que si nosotros ya traíamos un tamaño de muestra, ahora ya no es válido, ahora lo vamos a calcular, lo vamos a generar. Es directamente lo que nos están pidiendo determinar, por lo tanto n ya no vale 200. Es directamente lo que vamos a determinar. ¿Qué tan grande debe de ser la muestra para la fracción, para la proporción? ¿Sí? Recordemos que en general, en estadística, los ejercicios nos indican de manera casi directa, explícita, qué vamos a calcular y para quién se va a calcular. Entonces aquí es un tamaño de muestra para la proporción. Por lo tanto, no hay duda. Dentro de ese mismo inciso, vienen unos valores. ¿Sí? El primer valor que encontramos es 0.04 y después viene viene el 95%. ¿Sí? En este caso nos dice, ¿sí?, que la fracción de votantes a favor, recordemos que esa es la característica de interés, desde el encabezado lo marcan y en el resto de los incisos, de los 3 incisos anteriores se ha venido trabajando con esa característica. Cuando hablamos de proporciones, aquello que queremos observar, aquella característica de interés se le conoce como éxito. ¿Sí? Y lo que no queremos observar se le conoce como el fracaso. Recordemos que en realidad proporciones es el tema de binomial y trabajamos con ensayos de Bernoulli, en donde nada más son experimentos que generan 2 resultados. ¿Sí? No hay más opciones, no hay más alternativas. ¿Sí? Bueno,
punto 04, si nosotros recordamos, ¿verdad? Estamos viendo el tema de intervalos de confianza. La fórmula general de un intervalo nos dice que es teta gorro, es decir, el estimador, ¿sí? El valor de la muestra, más menos la cota del error o el error máximo. Bien. Que a la hora de agregarle o de quitarle ese error máximo es lo que nos da el margen de holgura, es lo que nos permite determinar en dónde nace el intervalo y hasta dónde termina el intervalo. Es decir, si a teta gorrito le restamos la cota del error, ¿sí? Nos va a dar el límite inferior, que en nuestra recta, bueno, en la recta que puse arriba, si el límite inferior es donde se abre el corchet, ¿sí? Entonces estamos partiendo del estimador, que es teta gorro, ahí está, que sería teta gorro. Si a teta gorro le restamos, es decir, como se va a restar, nos vamos a desplazar hacia la izquierda, le vamos a restar una sola vez el error, pues nos va a generar el límite inferior. Si a teta gorro le sumamos la cota del error o el error máximo, ¿sí? Pues nos va a generar el límite superior. El límite superior es donde se cierra el paréntesis en la recta que se visualiza arriba. Entonces, a teta gorrito le sumamos, entonces ahora nos desplazamos hacia la derecha. Le sumamos una sola vez el error, pues obtenemos el límite superior. Y la probabilidad de que el parámetro es teta, caiga en dicho intervalo que se construyó, esté entre ese límite inferior y ese límite superior, ¿sí? Pues esa probabilidad pues, es lo que nosotros conocemos como gamma. Entonces aquí nos dice que la fracción va a diferir, pero no dice que difiere nada más hacia la derecha o que difiere nada más a la izquierda. Entonces, si difiere, así, tenemos que contemplar todos los escenarios. ¿Hacia dónde puede diferir? Como no está delimitado o no está especificado, pues puede diferir tanto a un lado como al otro lado. Y que esa diferencia que hace hacia la derecha y hacia la izquierda es de 0.04. Por lo tanto, ese valor, ese 0.04, se refiere a nuestra cota del error o el error máximo. ¿Sí? Entonces aquí agregamos que ese error es de 0.04. Y nos dan otro valor que está subrayado con azul, que es 95%. Ese 95 yo creo que ya lo identificaron. ¿Alguien me puede decir qué representa ese 95%? El intervalo de confianza. Algo así, Oliver, pero el intervalo sería todo, cuando dices dónde nace y dónde termina. La probabilidad de que la proporción esté entre ese intervalo. Ok, exacto, ese sí ya suena más, más acorde. Sería la probabilidad de que la proporción real o poblacional se encuentre dentro de ese límite inferior y ese límite superior. Y esa probabilidad, a su vez, ¿con qué variable se denota? ¿Con alfa? ¿Con cuál, Benjamín? ¿Alfa? Con alfa. A ver, ¿los demás están de acuerdo? Es gamma. Con gamma, muy bien, Oliver. Ahí hay que tener cuidado. En este caso, el 95 es gamma. Desde luego, teniendo gamma, nosotros podemos obtener alfa, la que nos decía Benjamín. Alfa, que es el nivel de significancia, que es el complemento. Bueno, como está en porcentaje, pues entonces aquí sería el 5%. ¿Sí? Pero es el de significancia, ¿sí? El complemento de gamma, ¿sí? Bueno, en este caso ahorita lo voy a borrar, porque bueno, se deduce, pero no es el dato que nos estén dando, ¿sí? Y dentro del mismo inciso, ¿sí? Viene ya entre paréntesis, ya no es un valor numérico, nos dice, suponga que no tiene ninguna probabilidad, fracción o proporción como antecedente. Por lo tanto, P gorro no vale 0.57, Q gorro
No vale, punto 43. No hay antecedente. No se conocen, no se tienen. ¿Sí? No las tenemos. Y bueno, aquí, aquí ya tendríamos los datos actualizados, los datos del encabezado, incluyendo los que agrega o los que quita el mismo inciso. Que bueno, aquí apenas se alcanza a apreciar en esta tablita de abajo, que son los mismos que estuve yo ahorita analizando, pero ya bonitos, capturados. ¿Sí? No es cierto, esa no es. Esa no es, no me hagan caso. Es que esa no es, ahorita se las pongo. ¿Sí? Bueno, pero para necesito desplazar documento, para eso tengo que borrar los dibujitos. ¿Sí? Y ahorita se las pongo, se las voy a poner arriba, porque más bien arriba es donde lo tengo a la mano. Abajo estoy al inicio del problema y ahí está. Bien, entonces aquí ya vemos, apenas si se alcanza a ver, por ejemplo, que está tachada la N y más adelante está con rojo porque es nuestra incógnita, lo que ahora queremos determinar. Aquí está el error que nos habían dado. Aquí está P gorro y Q gorro, que ahora nos dice que son desconocidas. Ahí, ahora sí, en esa tablita de la división de pantalla de arriba ya se ve más bonito los datos que estuvimos ahorita comentando. Bueno, quiero hacer énfasis, ¿sí? Porque este inciso se parece al inciso A. Entonces, en la división de pantalla de abajo, ahora voy a dejar el inciso A, lo más que pueda. Ay, ¿qué pasó? No sé qué hice. Ah, ya, creo que ya. El problema sigue hablando de proporciones. Seguimos en proporciones. Sin embargo, ¿sí? Hay diferencias. En el inciso A nos dice qué tan grande debe de ser la muestra para una proporción. En el D dice qué tan grande debe de ser la muestra para la fracción. Fracción o proporción es lo mismo. Están pidiendo exactamente lo mismo. En el inciso A, que está abajo, recuerden que ahora los tengo invertidos, en el inciso A nos dice que se tiene una cota del error de punto 10 textualmente, con todas las letras de la palabra. En el inciso D no lo dice con todas las letras de la palabra, ¿sí? Lo da a entender, pero nos están dando la cota del error, que es punto 0,4. En el inciso A, ¿verdad? Nos están proporcionando, en este caso, el nivel de significancia, que es del 4%. Aquí sí, lo que nos decía Benjamín, este de aquí sí es alfa. Ah, pero si tengo alfa, conozco gamma. En el de arriba, en el D, nos están proporcionando gamma. Ah, pero si tengo gamma, pues puedo obtener alfa, es decir, uno me lleva al otro. Que independientemente si nos dan gamma o si nos dan alfa, ¿sí? No se trabaja el mismo porcentaje, ¿sí? Abajo en el inciso A, este es el inciso A, ¿sí? Estamos hablando de un 96% de confianza. Y arriba en el inciso D, acá está el D, estamos hablando de un 95% de confianza. Acuérdense que les he hecho énfasis en que siempre hay que indicar en cada inciso, con mayor razón en cada problema, a qué nivel de confianza se está trabajando, porque este puede diferir. Y si observamos en el inciso A, nos dan una fracción muestral, una proporción muestral de los que tienen desde luego la característica observar, y este es del 55%. Ah, pero en el D, en el que nos interesa ahorita, nos dice que no hay ninguna probabilidad o fracción como antecedente. O sea, el problema sigue siendo de proporciones. De hecho, está dentro del mismo problema, ¿sí? Pero la forma en que se plantea la pregunta cambia. Y desde luego cambian los procedimientos. ¿Sí? Bueno, una vez que hice estas observaciones, nosotros ya trabajamos el inciso A, ya generamos ese tamaño de muestra, ¿sí? Ahora, aunque seguimos hablando del mismo problema,
nos siguen pidiendo tamaño de muestra, como las condiciones han cambiado, el procedimiento ya no va a ser el mismo. Pues vamos a proceder para nuestro ejercicio, borro los dibujitos, ¿sí? Y en la división de pantalla de arriba dejamos los datos actualizados para ese inciso, aquí está la tablita, y en la de abajo, bueno, vámonos al desarrollo del inciso D, nada más que permítanme porque tengo que recorrer el archivo, aquí no tengo las mismas teclas que tenía en mi máquina, y aquí no sé con cuál avanzar con la página, entonces tengo que ir poco a poco. Aquí está el D. Bueno, recordemos, aprovechando que ya pasé por esta parte, que alfa más gamma son complemento, nos dan gamma, gamma es el 95% de confianza, por lo tanto alfa va a ser 1 menos gamma, es decir, despejamos de esta igualdad o de esta primera expresión que es gamma más alfa. De ahí despejamos, ¿sí? Y nos queda que alfa va a ser 1 menos gamma, que será 0.05, por lo tanto alfa medios va a ser 0.025. Profesora, Adelante, Oliver. cuando tengamos que, en el examen, ¿tenemos que poner el texto o simplemente hacer el despeje? No, puedes hacer el despeje, sí, tu procedimiento. Yo pongo las notitas o los parrafitos para tratar de ser más explícita, ¿sí? Y quede más claro el por qué se está haciendo. Por ejemplo, cuando yo digo hay que despejar, pues para que quede claro, ¿no? El despeje, ¿no? Hay que despejar a alfa o hay que despejar a gamma, ¿sí? Pero yo como para reafirmar lo que estamos haciendo. No, ahí mientras esté tu procedimiento, aunque no pongas el párrafo que acompañe o que vaya describiendo cada paso que haces, no importa. Pero en el procedimiento sí se debe de. Maestra, Adelante, Rodrigo. bueno, la clase del jueves la podemos utilizar como para dudas o igual va a ser clase normal. No, con este inciso que terminemos, que yo espero que terminemos, nos quedan 3 minutos. No, aquí nos termina a las 11, ¿no? Entonces sí me da tiempo. Ay, sí me da tiempo. Termina, 11:30, sí me da tiempo. No, con este ejercicio terminamos, este inciso, terminamos el ejercicio y terminamos el archivo 02. En realidad, terminando este archivo, ya están listos para el examen. Ya nomás es cuestión de que estén practicando. Quedan 2 archivos pendientes, el 03 y el 04. El 03 es de práctica. Si quieren lo podemos ver o como está con solución, ustedes lo pueden estudiar para aprovechar y ver más dudas, ¿sí? O bien lo vemos, yo no tengo inconveniente, ¿sí? Y el 04 resulta, que no me di cuenta, y el ejercicio que viene ahí resuelto se repite con uno que ya viene al inicio de este archivo 02. O sea, el 04 se me cuenta que no existe porque está duplicado el ejercicio, ¿no? Lo único que cambia es la forma en que se presentó, ¿sí? Pero es exactamente el mismo ejercicio. Entonces, nada más nos faltaría el 03, pero ese es ya como de práctica. Con el 02 ya están listos para el examen. Es que Bueno. queríamos ver si podíamos practicar los ejercicios del Walpole para digamos... Yo los escucho muy lejos, sé que la máquina tiene problemas en la bocina, entonces, de favor, ahora sí, grítenme, les doy permiso de que me griten. Otra vez, Oliver. No fui yo, profesor, estaba hablando otro compañero. Ay, disculpe, el chico que estaba hablando, entonces, de favor, si toma otra vez la palabra. Sí, profe, ¿sí me escucha bien? Carlos, sí, grita, por favor. Pues le decía que si nos podía dar la clase del jueves nada más para seguir repasando. Es que queríamos hacer los ejercicios del Walpole para estar un poquito más preparados. Carlos, a ver si entendí bien. Que te ceda la clase es que no nos veamos o que nos veamos y, por ejemplo, ustedes lo estén resolviendo. ¿A qué te refieres, Eduardo? ¿O a qué se refiere el grupo? Si es que estás tomando la palabra por el grupo, no sé si ya ustedes lo platicaron o no. Bueno, hemos platicado de nada más la clase del jueves, pues, digamos, no hacer solo el examen, pero podríamos hacer resolver ejercicios ahí o de plano nada más llegar con dudas. Lo que ustedes me digan, yo no tengo inconveniente. Sí, Sí, profesora. nada más que, bueno. Ajá, nada más. La verdad,
Bueno, perdón, la verdad sí está como medio complicado esto y pues queríamos pedirle pues, el jueves que sea la sesión de dudas, que los he visto como el otro semestre, una clase completa para dudas, o sea, para seguir resolviendo ejercicios, y ya que el martes, que ya son 2 horas y media, creo que para nosotros también sería media hora, un poquito más para el examen. Creo que, no sé, estaría mejor si usted le parece bien que el jueves sea nuestra sesión de dudas para todo lo que tengamos y ya el martes que viene el examen, si no tiene inconveniente. Ok, a ver, permíteme, déjame checar el calendario a ver si todavía se puede trasladar, permíteme. No, espérame, porque como no cierro las ventanas que está ocupando el compañero de la máquina, entonces me pierdo entre tantas ventanitas. A ver, creo que es esta. El martes, dices martes que es 4 de mayo. ¿Estoy compartiendo pantalla, chicos, o no? ¿Estoy compartiendo pantalla, jóvenes? Sí. Ah, ok. ¿El martes 4 de mayo sería? Creo que sí. ¿6? Martes 6. Ay, pues, no sé, les pregunto si estaba compartiendo pantalla porque según ahí tengo un calendario y según las fechas El corresponden. martes es 4. 4. Ustedes sugieren el martes 4, o sea, ya fuera del... Bueno, es un día después del periodo marcado para la evaluación. Acuérdense que en el calendario estaba la semana del 27 de abril al 3 de mayo. Entonces ustedes sugieren que sea el martes 4. Bueno, vamos a dejarla entonces para el martes 4. Entonces déjenme actualizar la fecha. La fecha, porque yo le puse jueves 29 de abril. Vamos a poner martes 4 de mayo. Y entonces el jueves sí van a querer que nos veamos. Sí, por favor. De acuerdo, Benjamín. Entonces el jueves sí nos vemos. Ya ustedes me dicen si trabajamos el archivo 03 o nos dedicamos solo a dudas específicas. Porque les digo que el 03 ahí viene la solución. Igual si hay duda, bueno, podemos comentar. Pero o si quieren que lo resuelva, pues lo resuelvo. Ok, ya tomé nota. ¿Sí? ¿Algo más que me quieran decir, comentar? No, profesora. Muchas gracias. De acuerdo, chicos. ¿Sí? Pues nada más sería terminar este ejercicio y si Fuerte, Carlos. pues nada más sería terminar este ejercicio y si se puede, pues ver el archivo 3, profe. Ah, de acuerdo. Sí, sin inconveniente. Bueno, entonces vamos a continuar. Vuelvo a compartir documento. Recuerda, Oliver, que nos ibas a hacer llegar el nuevo link para las siguientes sesiones, ¿sí? Yo no creo tener todavía máquina, entonces para poderme conectar con su apoyo. Bueno. ¿Se lo mando por correo, profesora? Sí, si eres tan amable, por favor, a todos. ¿Le pongo algún asunto o al correo que envió le pongo contestar a todos? Pues si quieres en asunto de sesión temporal para trabajar en Zoom de estadística o algo por el estilo. Ok. ¿Sí? Okay, profesora. Bueno, como vamos a trabajar un tamaño de muestra para proporciones, nos vamos a nuestro bloque de fórmulas de intervalos de confianza. Recuerden que el tema son intervalos de confianza. Independientemente si vamos a construir como tal el intervalo o si vamos a trabajar con alguna variable inmersa en el intervalo. Si esa variable está contenida
en otra expresión, o sea, si está inmersa, ¿sí?, pertenece a una expresión, pues lo más seguro es que tengamos que despejar. Y dentro de nuestro formulario, el archivo que trae las 12 fórmulas, los 12 casos, vamos a ir delimitando, vamos a ir acotando, reduciendo, y nos vamos a enfocar solo en aquellos casos que son para proporciones. Y hay dos. Cuando se tiene una muestra y cuando se tienen dos muestras. Aquí solo hay una muestra. Por lo tanto, no habrá duda de cuál de las dos expresiones trabajar. Tomamos la expresión, que de hecho en la división de pantalla de abajo se visualiza esa expresión. Tenemos la primerita, que es la fórmula desarrollada tal cual como aparece en el formulario. ¿Sí? Tal cual. ¿Sí? La segunda, la de en medio, es lo mismo que arriba, pero reexpresado de manera más compacta. ¿Sí? Que sería esta de aquí. Y lo que está de verde, el producto de verde, ya sea en la desarrollada o en la compactada, en cualquiera de los dos casos, solo lo de verde, solo ese producto, se resalta o se hace énfasis con la tercera expresión, en donde dice que exclusivamente ese producto es el error máximo o la cota del error. Dentro de la expresión de intervalos de confianza observamos que está contenida la variable de interés, lo que queremos calcular, que es nuestra n. ¿Sí? Está contenida, ¿sí? Es decir, no hay como tal una fórmula para determinar a n. N está contenida en esa expresión. Entonces, lo más seguro es que tengamos que despejar, ¿sí? Dependiendo los datos, ahora habría que ver si vamos a despejar de toda la expresión o de alguna parte de la expresión y de qué parte tendríamos que despejar. Estos escenarios los comentamos en el inciso A, porque de hecho también pedía un tamaño de muestra, y ahí se comentaron que nos podían dar la longitud del intervalo, entonces tomamos toda la expresión. O nada más nos dan el límite inferior, y en el límite inferior está contenida n, entonces solo de esa parte la despejamos. O al revés, solo nos dan el límite superior, el total del límite superior, y en ese cálculo del límite superior está contenido el valor de n, entonces solo de esa parte despejamos, o del error máximo que contiene a n, ¿sí? Entonces, en aquel entonces comentábamos los diferentes escenarios, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de datos, pues se determinaba qué parte se tenía que trabajar para encontrar lo que nos pedían. Pero aquí, si ustedes observan, independientemente si nos dan el límite inferior, o si nos dan el límite superior, o si solo nos dan la cota del error, o si nos dan la longitud, todo lo que está en el círculo azul, o sea, independientemente de qué parte nos puedan dar, si ustedes observan, necesito P-gorro y Q-gorro. Datos que son desconocidos. Y eso va a arrojar que estemos manejando tres incógnitas, tres variables, lo cual no nos va a permitir avanzar. ¿Sí? Bueno, entonces este ejercicio, bueno, este inciso en específico no aplica como lo estamos visualizando. No se trabaja como se trabajó el inciso A. Hablando exclusivamente de proporciones, voy a hacer un cambio de pantalla. Hablando de proporciones, hay una expresión más con la cual se trabaja. Es exclusivamente para proporciones cuando no hay antecedente alguno de proporción o de fracción o de probabilidad. Entonces nos vamos a ir a estadística, unidad de aprendizaje, ¿sí? A la unidad 2, estimación de parámetros. Ahí se desglosan los diferentes hipervínculos y algunos archivos relacionados a algunos de los temas correspondientes a la unidad 2. Y de ahí a la parte inferior derecha de lo que está en azul, en la mitad de pantalla de azul, están los iconos de PDF.
Y tomamos la que dice fórmula de tamaño de muestra de proporciones. ¿Sí? Y nos desglosa el archivo. Y en ese archivo viene la demostración de la fórmula. El cómo se llegó o cómo se construyó la expresión que como tal aplicaríamos. No, bueno, hasta que me haga caso. ¿Qué sería esta? Finalmente, sería esta expresión la que estaríamos trabajando. ¿Cómo llegamos a ella o por qué quedó así la expresión? Bueno, aquí viene la demostración, ¿sí? Que finalmente nos arroja ese resultado. Solo aplica para proporciones, no la apliquen para la media, para la varianza, para diferencia de medias, para muestras variadas. No. Exclusivamente proporciones cuando no hay antecedente alguno de la proporción muestraria. ¿Sí? Bueno, esta fórmula es la que vamos a tomar para resolver nuestro ejercicio. Regreso al documento que veníamos trabajando. Aquí pongo parrafitos, ¿verdad? Para resaltar lo que estoy haciendo. Los parrafitos que por ahí nos preguntaban si era necesario escribirlos. No es necesario, pero su desarrollo sí debe de estar completo, no omitir pasos por muy obvios que estos sean. ¿Sí? Bueno, y tomamos la fórmula que corresponde, que en este caso es la misma del archivo que ahorita mostré, donde viene la demostración. ¿Sí? En donde lo que vamos a determinar es n, lo que marqué con rojo, que en este caso es n ya está despejado, o sea, ya está en términos de n. Entonces, directamente habría que aplicarla. Como ya tenemos identificada la fórmula, la misma expresión nos guía, nos lleva de la mano, nos dice qué datos se requieren. ¿Qué necesitamos? Un valor de tablas, que en este caso es de la distribución normal. Este valor de tablas o de z no es un dato que den en el encabezado, ni tampoco en el inciso, pero es indispensable conocerlo. Bueno, no lo dan. ¿Lo podemos generar? Sí. Teniendo gamma o alfa, ese valor se puede generar. Dentro de este inciso en específico, el que estamos trabajando, nos dan gamma. Por lo tanto, podemos conocer alfa y al conocer alfa podemos obtener el valor de tablas. ¿Qué más se necesita en la expresión? Necesitamos el error máximo, la cota del error, que en este inciso lo da de manera directa. En la división de pantalla de arriba se ven los datos en donde E vale 0.04, entonces es conocido. Pues básicamente va a ser una sustitución. Bueno, vamos a determinar el valor de tablas, que no lo dan, pero que lo podemos nosotros generar. Recordemos que el nivel de confianza que marca el inciso es del 95%, por lo tanto alfa vale el 5% y alfa medios, 5% entre 2 nos da 2.5%. Recordemos también que en la distribución normal hay dos tablas con las cuales se trabaja. La acumulada estándar y la acumulada porcentual. Como vamos a ir de una probabilidad, de un área, de una región a un valor sobre el eje, nos conviene trabajar con la porcentual. Como ya está en porcentaje el subíndice de Z, ¿verdad? Nos vamos a nuestra tabla de la normal porcentual, acumulada porcentual. En la columna de porcentaje buscamos 2.5 y en el renglón que la encontramos nos desplazamos a la inmediata, que es Z de phi, si bien recuerdo, y tomamos el valor asociado, que si no hay error en ese valor, a mí me da 1.96. Y ya tenemos el dato que nos hacía falta. En este caso, como voy a desplazar pantalla, pero además hay un corte de hoja, vamos a perder ese valor de vista, ¿sí? Pero ustedes recuerden o tomen nota que ese valor fue de 1.96. Los desplazo, división de pantalla de abajo. Bueno, como hubo una división de pantalla, la fórmula lo hubiésemos perdido, pero aquí se volvió a transcribir. Eso ya facilita, ¿verdad?, ver la sustitución.
Y tendríamos, ¿verdad? Que en el numerador va z, el valor que acabamos de calcular, que les dije, tome nota, 1,96, el cual se eleva al cuadrado, ahí para el numerador, pero se sombreó todo. Y para el denominador es 4 veces el cuadrado del error. El error en la división de pantalla de arriba se visualiza que es 0.04. Entonces, 0.04 al cuadrado por 4. Y ya tenemos la sustitución ahora sí completa. Lo que procedemos es simplificar la operación. Y esto queda de 600.25. En este caso, ¿sí? El criterio para tamaños de muestra, ¿sí? Recuerden que es enteros más algo, por mínimo que sea, sube al entero inmediato. Entonces esto va a tender a 601 elementos. ¿Sí? Por lo tanto, pues ya nada más concluimos. ¿Sí? Aquí sí necesito redactar para concluir. ¿Sí? Pues tendríamos, por lo tanto, el tamaño de muestra para la proporción poblacional cuando no contamos con antecedente alguno de la proporción y se desea una cota del error del 4, bueno, de 0.04 con un nivel de confianza del 95 es de tanto. De ese tamaño debe de ser la muestra para garantizar ese error que pedían en la pregunta y ese nivel de confianza hablando de una proporción. Y ahí concluye el inciso y además concluye nuestro ejercicio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda, jóvenes, chicos, chicas? ¿Podría repetir el nombre de la tabla que usó para sacar Z? Sí, distribución normal, Jesús. Gracias. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta o duda? Por ahora no, profesora, todo claro. De acuerdo, gracias, Oliver, gracias, chicos. Bueno, antes de cambiar de documento, voy a retomar. Recuerden que en el examen vamos a trabajar de 5 decimales hacia arriba, todos los que quieran cortados, no aproximados, excepto en los casos donde sí se indicó que había que hacer una aproximación, como es el caso del tamaño de muestra, que siempre debe de estar en una cantidad cerrada, en enteros. Pues aquí ya establecimos el criterio, entero más algo por mínimo que sea, sube al entero inmediato. En su momento, cuando nosotros calculábamos el valor tipificado o el valor estándar del Z, decíamos que ahí sí se aproxima, pero a 2 decimales. Si el tercer decimal es de 5 hacia arriba, sube, si es de 4 hacia abajo, se queda tal cual. Bueno. Pues acá también vamos a hacer una aproximación. Ahora que llegue al ejercicio les comento. Okay. Para un intervalo de confianza de diferencia de medias, lo que es la fórmula número 7, ¿sí? En donde vamos a trabajar con student. ¿Sí? Ahí mismo donde viene la fórmula, cuando trabajamos con student, nos dice que se requiere hacer un cálculo de grados de libertad, esa que aparece como V o palomita. ¿Sí? Y desde luego, siempre revisen, ¿sí? Cualquier cosa que necesite la fórmula, ¿sí? Nos lo va a ir indicando. ¿Sí? Ya hemos trabajado otros ejercicios con student, ¿sí? Y esos grados de libertad en algunos se calculaba como N-1, en otros se calcula como N1 más N2 menos 2, en otros, como es este caso, los grados de libertad no se calculan igual. ¿Sí? Bien ahí donde se localizó la formulita que ahorita les mostré, ¿verdad? Ahí mismo viene cómo se calculan esos grados, y aquí es bajo ese cociente, esa expresión, que es un poquito extensa en comparación a los otros casos que ahorita estuve mencionando. Bueno, cuando nos toque aplicar esta fórmula para obtener grados de libertad, siempre nos va a dar con decimales. ¿Sí? Entonces, criterio para los grados de libertad.
Estos grados de libertad deben de estar en enteros. Si ustedes observan las tablas de Student, no hay grados de libertad con decimales, solo se trabaja con enteros. Entonces, una vez que se calcularon, ¿sí? Si el primer decimal es de 5 hacia arriba, sube. Si es de 4 hacia abajo, se queda tal cual. En este caso, con este caso hipotético, el cálculo de los grados fue de 7.1865. Entonces, el valor que le sigue, ¿sí? El primer decimal después del punto, que le sigue al punto es 1, ¿sí? Por lo tanto, de 4 hacia abajo se queda tal cual. Esto quedaría en 7 grados. Si fuese de 5 hacia arriba, 7.5, o ese 5 fuera todavía un valor más grande que el 5, entonces subiría al inmediato, hubiese sido 8 los grados de libertad. ¿Sí? Y ya con esos grados, pues ya podemos buscar en tablas como lo hemos venido haciendo. ¿Sí me doy a entender, chicos? ¿Sí me explico? Entonces solamente se toma en cuenta el primer decimal, ¿verdad? Así es, para esta fórmula de grados de libertad. Bueno, eso es lo que quería comentar. Dejo de compartir este documento. Y vamos al archivo 03 de intervalos. ¿Me estoy compartiendo, jóvenes? Sí, maestra. Sí, gracias. Voy. Es que se me abrieron otras ventanas y ya no sé qué estoy haciendo. Creo que ya. Bueno, es que yo lo veía borroso. Les iba a preguntar cómo se ve, pero ya se aclaró. No sé si ustedes también lo vean ya clarito. Sí. Gracias. Bueno, en este caso es una presentación de PowerPoint. Entonces no puedo hacer división de pantalla como lo venía haciendo en Word. Eso va a generar que conforme avance en el archivo vayamos perdiendo de vista algunos datos. Y en la otra que hago división se pierden de vista algunos datos, partes del desarrollo. Entonces aquí sí les aconsejaría que ustedes o tomaran nota en una hojita, ¿sí? O algunas capturas de pantalla, o tuvieran el archivo abierto para que, por ejemplo, ustedes tienen la parte de los datos y yo ya estoy en la sustitución, pues vayan viendo que la sustitución corresponda. ¿O por qué puse ese número? Ah, pues porque es la media y la está pidiendo la fórmula. Y para que no sea tan fácil que se pierda, ¿sí? Porque aquí no puedo hacer división de pantalla. Ahorita está un poco lenta. Bueno. Vamos a trabajar un ejercicio que es del Walpole, ¿sí? De la página 313, el ejercicio 991, en donde nos dice que se afirma que un individuo podrá reducir en un lapso de 2 semanas 4.5 kilos a través de una dieta. Pues suena bastante tentativo, ¿no? Ofrece mucho. En 2 semanas con una dieta se bajan 4.5 kilos. Para ver de alguna manera si esto es válido o no, ¿verdad? Se van a tomar los pesos de 7 mujeres que van a seguir dicha dieta y se va a registrar ¿qué? Pues los pesos. Se va a registrar los pesos antes y después de las 2 semanas. Y bueno, ya viene aquí el listado de las 7 mujeres, ¿sí? Cuánto pesó cada una de ellas antes y cuánto pesa cada una de ellas después, ¿sí? A modo de que inclusive antes de hacer el análisis podemos observar que la mujer 1 al inicio, antes de la dieta, antes de que transcurran las 2 semanas, pesó 58.5. Después de las 2 semanas, esa misma mujer, no fue una segunda, tercera, cuarta, no, la misma mujer resulta que pesa 60. Para la mujer 1, ¿sí? El peso se incrementó.
Entonces, como que a ella no le dio mucho resultado. Para la mujer 2, antes de dar inicio, pesó 63. Y esa misma mujer, no otra diferente, la misma mujer, después de las 2 semanas, está pesando 54.9. Bueno, ella sí bajó, a ella sí le está funcionando. Y así sucesivamente, haciendo ahí una interpretación, ¿sí? Así como que muy empírica, ¿sí? Bueno. Abajo de la tabla nos dice, pruebe que la afirmación sobre la dieta, ¿sí?, es válida, ¿no? O sea, que probemos esa afirmación, que veamos si es válida o no, si es cierta o no. ¿Cuál fue la afirmación? Aquí está. Se afirma que un individuo podrá reducir en un lapso de 2 semanas un promedio de 4.5 kilos con una dieta. Esa es la afirmación que aquí nos pide que probemos. ¿Cómo la vamos a probar? Calculando un intervalo de confianza. ¿Para quién? Para la diferencia de medias en el peso. Entonces, la misma redacción nos guía, nos lleva de la mano, no deja nada a la imaginación. ¿Qué vamos a calcular? Un intervalo de confianza. ¿Para quién es el intervalo? Para la diferencia de medias. Bueno, como ya tenemos identificado sobre quién vamos a trabajar, pues eso facilita en un momento dado poder resolverlo. ¿Sí? Queremos el intervalo, pero además probar la afirmación. Es decir, para probar, para ver si es válida o no, tenemos que interpretar el intervalo. ¿Sí? Tenemos que analizarlo para poder concluir. O sea, es calcular el intervalo y además concluir. ¿Sí? 2 cosas hay que hacer en este ejercicio. Bueno, como es un intervalo de confianza para diferencia de medias, nos vamos a nuestro bloque de fórmulas de intervalos de confianza, que es el archivo que trae las 12 expresiones. Y de toda esta gama tan amplia que tenemos, vamos a ir reduciendo, vamos a ir acotando, vamos a ir delimitando y nos vamos a enfocar solo en aquellos casos que son para diferencia de medias. Y hay 5 casos. 4 para muestras independientes y 1 para muestra dependiente. Entonces, lo primero que hay que analizar en el problema. Si el problema lo dice textualmente, porque hay problemas que lo dicen, suponga que las muestras son independientes o suponga que se tienen muestras dependientes. Bueno, si la redacción lo dice directamente, pues no va a haber duda. Si no lo dice, tenemos que deducirlo. Y en este caso, ¿ustedes qué opinan? ¿Son dependientes o independientes? Dependientes. Dependientes, Oliver. ¿Por qué serían dependientes? Bueno, porque todos estos datos son sobre una sola persona. No se compara ni nada, eso es sobre una misma persona. Muy bien, Oliver. Gracias. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Están de acuerdo con Oliver? ¿No? ¿Quieren complementar lo que él dice? ¿Opinan diferente? Yo también digo que es dependiente, porque no me acuerdo que había dicho que una de las cosas para que sea dependiente tenía que ver tomar en cuenta el tiempo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el peso que tiene después depende del que ya tenía antes, ¿no? Creo. Más o menos, Benjamín, más o menos sí tiene que ver el tiempo, tiene que ver lo que decía Oliver, ¿sí? Que hay 2 observaciones sobre una misma persona. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? De acuerdo. En este caso, sus 2 compañeros, Benjamín y Oliver, muy bien, respondieron correctamente. Se trata de muestras pareadas.
Entonces, de los 5 casos, 4 están descartados. Me queda una sola opción que es de muestras pareadas. Entonces, no hay duda de cuál fórmula vamos a aplicar. Recordemos que muestras dependientes o pareadas son sinónimos. Se refiere cuando tenemos 2 observaciones en 2 momentos diferentes, pero sobre el mismo objeto de estudio. Es decir, en realidad no hay 2 muestras. Hay una sola muestra que se observa en 2 momentos diferentes. Y este es el caso. La muestra es de 7 y cada elemento de la muestra se está observando en 2 momentos o en 2 tiempos diferentes. Por lo tanto, son pareadas. Bueno, ¿cómo procedemos cuando son pareadas? Vamos a agregar, en este caso la tabla está dada por columnas, ¿sí? Entonces vamos a agregar una columna. Si fuera por renglones, agregaríamos un renglón, ¿sí? Ahí nada más es cuestión de formato. Bien. Vamos a agregar una columna más. Y esa columna va a ser para las diferencias. Es decir, vamos a hacer el antes menos el después y esto nos va a dar una diferencia. Esta diferencia se va a respetar el signo, ¿sí?, de la cantidad que estemos trabajando. Si queda negativa, la dejamos negativa. Si queda positiva, la dejamos positiva. Respetamos el signo de la diferencia. Por ejemplo, en el primer caso, la primer cantidad va a ser negativa. ¿Cuánto les da? Menos 1.5. Gracias, Oliver. Menos 1.5. Hoy sí estás muy participativo, me da mucho gusto. Así hasta los voy conociendo. Ya sé que Oliver participa, ¿sí? La siguiente diferencia, 63 menos 54,9, en este caso va a dar una cantidad positiva. 5.4. Gracias, Oliver. Y bueno, así sucesivamente, ¿sí? Obtenemos cada una de las diferencias, completamos esa columna, y una vez que ya la tenemos, nos olvidamos de lo demás, de lo que ya teníamos, de eso nos olvidamos, y vamos a trabajar con esa columna, bueno, en este caso es columna, que se construyó. Sobre esos datos, que son 7 diferencias, la muestra es de 7, hay 7 mujeres, sobre esos datos, ¿sí?, que se desprenden a final de cuentas de una muestra, como es una muestra, vamos a obtener la media muestral, la varianza muestral y la desviación muestral. Son datos no agrupados, por lo tanto, empleamos fórmulas de datos no agrupados que se vieron en la evaluación anterior, o bien, si saben trabajar función estadística en su calculadora, introducen la información y la manejan como datos no agrupados para obtener esa información. ¿Sí? En este caso, tengo que cambiar de hoja, entonces vamos a perder la visión de lo que ahorita tenemos. ¿Sí? Por eso les recomendaba si ustedes podían tener el archivo abierto o hacer capturas de pantalla o ir tomando notita, ¿sí?, para que no sea tan fácil que se pierdan. Voy a dejar tantito de compartir este documento, ¿sí?, en lo que ustedes también terminan el cálculo. ¿Sí? Yo voy a buscar otro archivo porque quiero hacer un comentario. Profesora, siempre va a ser la media sobre las diferencias, ¿verdad? Sí, 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 así es. Si no es de que, bueno, aprovecho, no es de que cuando son independientes las muestras, calculábamos por separado, para la muestra 1, media varianza desviación, para la muestra 2, media varianza y desviación, pero teníamos 2 informaciones que se comparaban. Aquí no, aquí primero sacamos las diferencias, es decir, obtenemos un nuevo conjunto de datos y sobre ese nuevo conjunto generamos media varianza y desviación. Nada más vamos a tener
una sola información porque solo es una muestra. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque los valores no dan lo mismo. Bueno, regresando aquí a la tablita, nada más que yo ya borré la diferencia. ¿Sí? Puede que solo en la media coincida, pero no se los garantizo. ¿Sí? Por ejemplo, generan aquí media, varianza y desviación. Generan aquí media, varianza y desviación. Y por ejemplo, hacen la varianza 1 menos la varianza 2, ya nos dio la varianza de la diferencia. Por decir, La desviación 1 menos la desviación 2 ya nos dio la desviación de la diferencia. Ojo, porque esos valores, así como los determinaron ahorita que yo estoy explicando esta última forma de resolver, no corresponden o no da lo mismo a que si trabajasen sobre la nueva columna y sobre ese nuevo conjunto obtenemos varianza y desviación. Entonces el procedimiento cambia, ¿sí? Entonces ahí nada más tener cuidado. Bueno, ahorita nada más para hacer énfasis. ¿Sí me voy a entender, chicos? Sí, profesora. Ok, gracias. Bueno, estaba en que yo les quería mostrar. Bueno, lo voy a hacer énfasis porque en la mayoría de los ejercicios que hemos trabajado nos ha tocado tener muestras, elementos de la muestra, pero de datos no agrupados. ¿Sí? Bueno, entonces no voy a ir ahora a cursos Supixia, se supone que estoy compartiendo pantalla, si no ustedes me indican, ahorita que cargue. Y estamos en Ingeniería Informática. Me voy a ir al archivo donde viene el listado de los ejercicios que los remonta al libro de Walpurg, que es el que estamos trabajando, y que ahí mismo vienen unas redacciones adicionales. Recuerden que ese archivo ya maneja primero, segundo y tercer parcial. Me voy a los ejercicios del Walpurg, al archivo que maneja ejercicios del Walpurg. Ahorita que cargue. Y me voy al segundo parcial. Bueno, y en los ejercicios adicionales, específicamente el ejercicio 3, bueno, aquí no puedo subrayar porque es PDF, entonces mejor saco el lapicito, nos marca que se tiene una muestra de 50 elementos y los resultados de la muestra aparecen en la tabla. Esta tabla, por su estructura, el formato que tiene, no son datos no agrupados, son datos agrupados en clases, categorías, en intervalos. Y nos dan una frecuencia, que en este caso es la frecuencia absoluta o frecuencia de clase. Es una muestra, entonces aquí en su momento estaríamos determinando, como es una muestra, sí, claro, la media muestral, la varianza muestral, la desviación muestral, pero para datos agrupados. Entonces aquí aplicaríamos las fórmulas que se dieron en la evaluación anterior para datos agrupados, o bien, si saben trabajar su calculadora en función estadística, ¿sí? Meten los datos, pero manejándolos como datos agrupados. Y una vez que se tenga esa información, ahora sí ya se puede proceder a darle solución a lo que pide cada uno de los incisos. Bueno, ahí nada más para comentar, porque como nos ha estado tocando trabajar ejercicios con datos no agrupados, sí, no quiere decir que o no los dan directos o siempre tenemos datos no agrupados, no. Pueden venir, como es el caso, el ejercicio 3, ejercicio con datos agrupados. ¿Sí? Nada más para hacer énfasis. Regreso al archivo que estamos trabajando. Y voy a cambiar de hoja. Bueno, ahorita que quiera cambiar. Y bueno, aquí ya tenemos, ¿verdad? Estoy buscando la pizarra. Aquí ya tenemos la columna de las diferencias. Sobre esa columna se trabajó esta información, que si ustedes lo están generando, supongo que les coincide,
tenemos que es una muestra de 7, la media muestral que al ser pareadas, en vez de notar X barra y S, desviación muestral, se debe denotar como X barra subíndice D y desviación subíndice D para indicar que es la media de las diferencias y la desviación de las diferencias. Ya desde ahí, desde la simbología, se sabe, ¿sí?, que se trata de pareadas por la misma simbología, ¿sí? Gamma no la daba donde venía la pregunta, ¿sí? Entonces, del 95%, si conocemos gamma, acuérdense que gamma y alfa son complemento, entonces alfa la podremos conocer, que sería el 5%, 0.05, y entonces alfa medios va a ser de 0.025. ¿Sí les coinciden los valores? ¿Sí lo están checando? Sí, profe, lo chequé y sí sale lo mismo. Gracias, Benjamín. Muy amable, gracias. Bueno, Igual a mí. perfecto. Gracias, gracias, Jesús. En este caso voy a desplazar, voy a pasar a la siguiente hoja y toda esta información la vamos a perder de vista. Entonces, pues ya sea que tengan el archivo abierto o tomen nota, ¿sí? Porque ya cuando procedamos a la sustitución, estos datos ya no van a ser visibles, ¿sí? Paso a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y recuerden que nos pedía un intervalo. Ah, bueno, pues recordemos que todo, espérame, es que se me encima el menú cuando saco el lapicito en el texto. A ver, ok, que todo intervalo lleva un límite inferior y un límite superior. ¿Para quién es el intervalo? Ahí mismo decía textualmente, para la diferencia de medias. Y bueno, la probabilidad de que ese total de la diferencia de medias esté entre SLI y SLS, entre ese límite inferior y límite superior, es igual a gamma, al 95%. ¿Sí? Sin embargo, sí es una diferencia de medias, pero es de muestras pareadas. Eso implica que esta μ1 menos μ2 no se va a denotar así. Se tiene que denotar como M subíndice D. En conclusión, lo que voy a encerrar en el recuadro rojo es la forma correcta en que debemos de abstraer matemáticamente ese intervalo, parte de lo que se está preguntando, porque nos piden interpretar más el intervalo. Recuerden, son dos cosas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me doy a entender? Sí, profesora. Gracias. Bueno, como ya sabemos que son muestras pareadas, tomamos la fórmula que corresponde. Aquí tenemos la formulita. Fórmula que nos va a guiar y nos va a llevar de la mano. ¿Sí? De ahí, bueno, vamos a ver qué información sí tenemos y qué información no. Si no hay información, pero es indispensable, es altamente probable que lo podamos generar. Entonces vamos a ver si es cierto o no. Necesitamos la media de las diferencias. Esa ya la generamos. ¿Qué más necesitamos? La desviación de las diferencias, SD. Ya también la generamos. ¿Qué más necesitamos en el tamaño de la muestra? Ya también sabemos de cuánto es. ¿Qué más se necesita? Ah, esta T, que es un valor de tablas, en este caso de student, distribución de student. Ese valor no lo da el encabezado ni tampoco en la pregunta viene, pero lo necesitamos. Ah, si no lo dan, vamos a ver si lo podemos generar. Para obtener ese valor de tablas se requiere alfa, ahí tiene T subíndice alfa medios. Requerimos alfa a nivel de significancia. ¿Sí? Alfa y gamma son complementos. Teniendo una, obtengo la otra. Si ustedes recordarán, cuando estuvimos trabajando con los datos de media y desviación, ahí aprovechamos y en la redacción nos daban gamma. Entonces, tomamos gamma, ahí mismo nosotros dedujimos alfa y también dedujimos alfa medios. Entonces, como alfa sí es conocida, podré conocer el valor de tablas y por lo tanto será conocido. Entonces, solamente nos restaría sustituir. Todo es conocido. Ah, pero al trabajar con student necesitamos grados de libertad. Ahí mismo donde viene esa fórmula, nos dice cómo se calculan, y bueno, aquí apenas se alcanza a ver,
¿sí? Esta como V o palomita nos dice que es N menos 1. Bueno, entonces tenemos todo lo necesario. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Y aquí tenemos nuevamente la fórmula, pero ahora de manera compactada. La misma fórmula que está en la diapositiva anterior, pero más compactada. En donde lo que está pasando el más menos, ese producto, se resalta que es la cota del error o el error máximo permitido. Vamos a determinar el valor de tablas, que era el dato que como tal no nos dan, pero podemos generar. Entonces va a ser T de alfa medios. Nosotros ya habíamos calculado alfa medios, ¿sí? En este caso vale T de 0.025. Para buscar, aparte de ese valor, necesitamos los grados de libertad, que hace un momento comentamos que es N menos 1. N vale 7, son 7 mujeres, menos 1 nos queda 6. Bueno, el subíndice de T, este punto 0.25 es la columna, una C de columna, y este 6, que es la palomita entre V o, pues sí, entre V o palomita, son los grados de libertad. Este sería el renglón. Entonces nos vamos a Student y buscamos columna punto 0.25, renglón 6, y hacemos cruce, columna, renglón. Y el valor que se intercepta en ese cruce es el que tomamos, que si no hay error, a mí me da de 2.447. Una vez que ya tenemos el valor de tablas, ahora sí procedemos a sustituir en nuestra fórmula. Les decía que los datos aquí se pierden de vista, ¿sí? Entonces, si ustedes los tienen anotados en una hojita o tienen el archivo por ahí minimizado, pues pueden irlo viendo. Todo es conocido, ya nada más se sustituye. X barra subíndice D, la media de las diferencias, ya lo obtuvimos, nada más está sustituyendo el valor de tablas, lo acabamos de generar. La desviación de las diferencias lo generamos también previo a cuando vimos la fórmula, y el tamaño de muestra pues ya también se había identificado. Como todo es conocido, se sustituye y se simplifica. Recordemos que esta partecita de aquí, lo que está pasando el más menos, es la cota del error o el error máximo, que siempre hay que indicar su tamaño, su magnitud. Entonces aquí estoy indicando, ¿verdad?, de cuánto es. Y bueno, a la media muestral de las diferencias, que es 3.5571, si le restamos esa cota del error o error máximo, nos queda el límite inferior. Si a esa media muestral de las diferencias le sumamos la cota del error o el error máximo, nos queda el límite superior. Y entonces ya hemos construido el intervalo de confianza para la diferencia de medias teniendo muestras pareadas. Lo que está con rojo era precisamente incógnitas que teníamos cuando hicimos la abstracción matemática y que ahorita ya tienen el valor numérico que les corresponde. Es decir, lo que está con rojo fue lo que acabamos de determinar, de encontrar. Pero en este caso el ejercicio no termina ahí. Recuerden que sí, había que construir el intervalo, ya está ahí construido. Tenemos una parte de lo que pide, pero no hemos terminado, porque nos pregunta, ¿sí?, nos dice que probemos si es cierta la afirmación o no, si es válida o no. Entonces nos falta dar respuesta a esa parte. Y para dar respuesta vamos a interpretar el intervalo que acabamos de construir. Y para interpretarlo hay dos maneras. Una, cuando nos dan un valor de referencia, ¿sí? Con ese valor de referencia, ¿sí?, hacemos la interpretación, partimos de ese valor para la interpretación. Y otra, cuando no nos dan valor de referencia. Y si no hay valor, tenemos que ver los diferentes escenarios habidos y por haber, ¿sí?, para posteriormente interpretar y llegar a una conclusión. En nuestro ejercicio, en este ejercicio en particular, sí hay un valor de referencia. Bien, me voy a regresar porque, bueno, aquí no puedo hacer división de pantalla. Entonces me voy a regresar.
Y aquí tenemos el valor de referencia. Déjenme sacar el lapicito. Sí. Se afirma que se reduce 4.5 kilos, ¿sí?, en 2 semanas con cierta dieta. ¿Cuánto se reduce? 4.5 kilos. Eso es lo que se afirma. Que esa es la cantidad de peso que se va a perder. Entonces vamos a partir de ese valor de referencia, ¿sí? Porque además acá abajo dice, pruebe la afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Que esa cantidad de peso se va a perder. ¿Cuánto? 4.5 kilos. Entonces aquí sí hay valor de referencia. Entonces regreso a la diapositiva en la que estábamos, más o menos. Entonces recuerden, 4.5. Bueno, aquí perdemos de vista el intervalo. Entonces, aquí lo voy a comentar y ahorita paso a la siguiente diapositiva. Como hay un valor de referencia, que es 4.5, ¿sí?, analizamos si ese valor cae o no en el intervalo que se construyó. Si el valor de referencia cae en el intervalo, quiere decir que esa opción existe en ese intervalo, que esa opción sí es válida para nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, el 4.5, si cayese en nuestro intervalo, ¿sí?, como sí es factible que se tome ese valor, diríamos que la dieta, bueno, que la afirmación es válida y que en 2 semanas sí se baja 4.5 kilogramos con esa dieta. Si el valor de referencia en este caso no cayese en el intervalo que se construyó, esa posibilidad no existe, no lo puede tomar nuestra variable. ¿Sí? No es válida, jamás podrá tomar ese valor. Entonces diremos que la afirmación no es válida y bueno, ya damos la explicación de que no es cierto que en 2 semanas con cierta dieta se baje 4.5 kilos. Así es como procederemos con un valor de referencia. Entonces borro los dibujos y ahora sí vamos al siguiente. El intervalo lo vamos a perder de vista. ¿Sí? Entonces, tomamos, se tiene de referencia al 4.5, hay que indicar que ese es un valor que ya nos dan y es el de referencia y es el cual partimos. Recuerden que siempre hay que justificar por qué un valor, por qué un 1, por qué un 0, por qué el 4.5, por qué no el 8, a mí me gusta el 8, o por qué no el 2 o un -4. No, hay que indicar, bueno, estoy tomando el valor porque ese es el que el mismo problema nos está dando, ese es el valor de referencia, eso es lo que se quiere demostrar, si es cierto que ese 4.5, ¿verdad?, se reduce o no, ¿sí? Entonces tengo que indicar, ¿sí?, ese valor de dónde surge o por qué voy a tomar ese valor. Entonces por eso digo, se tiene, se sabe, nos dan el valor de referencia de 4.5 kilos que se reduce. Bueno, a lo mejor ahí me faltó especificar con cierta dieta, ¿no? O sea, detallarlo un poquito más. Y después, como el 4.5, o sea, ya primero dije el valor del cual partimos. Y después, tomando ese valor, ahora sí, el 4.5 es elemento o no es elemento. En este caso, esta como E que no lleva la diagonal, implica que es elemento. Entonces, el 4.5 es elemento y pongo el intervalo, en este caso, límite inferior, coma, límite superior. 4.5 sí cae en el intervalo que nosotros construimos, no es cualquier otro intervalo, es el que calculamos. Como ese valor sí cae en ese intervalo, entonces la afirmación de que un individuo podrá reducir en un lapso de 2 semanas un promedio de 4.5 kilogramos de peso con una dieta es válida. Y ahí concluye nuestro ejercicio. Ya tenemos el intervalo y ya tenemos la interpretación. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, chicos? No, profesora.
No, maestra. No, maestra. Gracias, jóvenes, gracias. Ok, nos dice Rodrigo que no tiene dudas. Tengo entonces 2 Rodrigos en el grupo, ¿no? Rodrigo, ¿no tienes micrófono? Rodrigo Rosas. ¿Sigues ahí, Rodrigo? Ah, ok. Ahorita lo comento, si no me recuerdan. Es que pregunta Rodrigo cuáles son los temas para el examen. Bueno, hasta aquí en este ejercicio no hay duda, por lo que entiendo. Bueno, en este mismo archivo viene en un momento dado si no nos dieran un valor de referencia, ¿sí? Nada más, sin ese valor, nada más que dijera si será cierto o no que la dieta funciona, o sea que se puede bajar de peso, que no nos dicen cuánto peso, o sea, no hay el valor de referencia, simplemente dice si se puede bajar de peso o no, o si la dieta es efectiva o no. Entonces no habría valor de referencia. Si no habría valor, repito, el procedimiento va a diferir a lo que ahorita hicimos. ¿Quieren que veamos ese procedimiento o para que no pudiese generar una confusión, mejor así ya lo dejamos? Porque bueno, textualmente como viene el libro, bueno, el problema hasta ahí termina. ¿Así lo dejamos? ¿O quieren que veamos qué pasaría cuando no hay un valor de referencia? Sí, profesora, hay que ver qué pasaría. De acuerdo, entonces voy a desplazar la hoja. Recuerden el intervalo porque los vamos perdiendo de vista. Y bueno, si no nos dan un valor de referencia, tenemos que analizar los diferentes escenarios que se pueden presentar. Recuerden que aunque son muestras pareadas, aunque tengo una media de las diferencias, ¿sí? Esa media dice de diferencias, tiene un subíndice se derivó de una diferencia, de la media del antes menos la media del después, de mu1 menos mu2. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una diferencia. Bueno, si la media del antes fuese igual a la media del después, estoy en este caso de aquí, si la media del antes fuese igual a la media del después, entonces el total de la diferencia, como son iguales, sería 0. Ah, pero recuérdense que la notación correcta es MD. Entonces, reduzco toda esa interpretación y digo que MD sería igual a 0. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí me explico de dónde sale ese 0 o por qué dio 0? ¿Eso es un sí o un no, chicos? Sí, profesora. De acuerdo, gracias. Bueno. Si no son iguales, entonces serán diferentes. Es decir, la media del antes es diferente a la media del después. Por lo tanto, la diferencia, el total del antes menos del después, será diferente de 0. ¿Sí? Pueden darle valores arbitrarios, ¿sí? Por ejemplo, que mu1 valga 3 y mu2 valga 5, por ejemplo. Entonces, esta diferencia es diferente al 0, o que mu1 valga 5 y mu2 valga 3. Son dos valores diferentes, 5 es diferente de 3. Entonces, mu1 es diferente a mu2.
Pues el total de la diferencia también va a ser diferente de 0. Y podemos tomar valores aleatorios diferentes, desde luego, independientemente si el primero es más pequeño que el segundo o viceversa, que el primero sea más grande que el segundo. Cualquier otro caso que no hablemos de igualdad, siempre la diferencia va a estar siendo diferente de 0. Pero si es diferente de 0, ¿sí? Que estaríamos en el caso 2. Déjenme quitar un poquito los tachoneos. Ahí están. ¿Sí? Que estamos en este caso. ¿Sí? Si son diferentes, depende qué tan específico queremos ser, entonces se desprenden a su vez estos otros dos casos, que creo que ese color ni se ve. ¿Sí? Se desprenden estos dos casos. ¿Sí? Que la media del antes sea más pequeña que la media del después, o que la media del antes sea más grande que la media del después. Bueno, para el primer caso de los que puse en la llavecita azul, si el antes es menor al después, o sea, antes pesaban menos, después de la dieta pesan más, ¿ustedes a qué conclusión llegarían? Bueno, aparte de que el total de la diferencia tendría que ser menor a 0. ¿Pero qué pensarían de eso? ¿La dieta es efectiva o no? ¿Con menor a 0? No. ¿Por qué, Benjamín? Porque, bueno, si el intervalo y fuera a ser de menor a 0, significaría que hubo un aumento de peso, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Mi1 se refiere al antes, pesaban menos antes, y mi2 se refiere al después. Y en el después pesan más, entonces la dieta no sería efectiva. Si vamos al otro caso, lo voy a marcar a ver si se nota este otro azul, en donde el antes, ahí se ven iguales, en donde el antes es mayor al después, o sea, antes se pesaba más y en el después se pesa menos. Desde luego la diferencia va a ser mayor que 0. Pero ahí, ¿a qué conclusión llegarían? ¿La dieta es efectiva o no? Sí, ahí sí. Ahí sí, porque en verdad se estaría perdiendo peso. Bueno, ya hicimos ahí el análisis de los diferentes escenarios. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Fíjense que aquí el valor de referencia, cuando no hay uno específico en el problema, va a ser 0. En todos, si observan, aparece el 0. Entonces el valor de referencia ahora es 0. ¿Sí? Entonces justificamos de dónde sale ese 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué no menos 2? ¿Por qué no menos 4, más 8, 100? ¿Por qué 0? Pues hay que indicar de dónde sale ese 0. Por eso empezamos aquí la redacción. O sea, este primer caso es el que menos duda genera. Si son iguales, si una vale 5, la otra va a valer 5, y 5 menos 5 nos va a dar 0. Si una vale 3, la otra va a valer 3, y 3 menos 3 nos va a dar 0. ¿Sí? Es decir, la diferencia de dos mismos números siempre es 0. Entonces partimos, si mi1, o sea, estoy ya en esta parte de aquí, si mi1 ¿sí? es igual a mi2, entonces la diferencia es 0. Ahí ya justificamos de dónde sale el 0. ¿Sí? Es decir, la media de la diferencia es 0. Ahora tomo ese 0 de referencia para interpretar en el intervalo, similar a lo que vimos con el 4, 5. Si ese 0 cae en el intervalo, o sea, antes de ver ahorita el caso particular que tenemos, en términos generales, si ese 0 cae en el intervalo, es decir, da lo mismo que lleven dieta o no. Las medias son iguales. Entonces no hay diferencia. ¿Sí? Si el 0 no cae en el intervalo, entonces sí hay diferencia. Y si hay diferencia, ¿verdad? Entonces ahora habría que ver en qué caso de la diferencia caemos. ¿Sí? Bueno, ahora sí, aterrizando a nuestro ejercicio.
El 0 no es elemento, no pertenece al intervalo que construimos. Lo que está aquí con rojito se refiere al intervalo que construimos, no a cualquier intervalo, no al intervalo de otro problema, no, al intervalo que construimos en este problema. ¿Sí? El 0 no cae en el intervalo. Por lo tanto, ¿sí?, las medias poblacionales no son iguales. Si no son iguales, eso implica que son diferentes. ¿Sí? Entonces estamos en la segunda flecha de rojo y ahora vamos a analizar en qué caso de los que están en llave en azul entraríamos. Para eso, bueno, antes de continuar con esa parte, ahí voy, ¿sí? Estoy aquí, ¿sí? Ahí voy, pero creo que ese color no se nota. ¿Sí? Aquí voy nada más, bueno, tampoco se nota, ya cuando entro al archivo ya no se nota. A ver si este se nota. Ok, aquí voy. ¿Sí? Bueno, para eso, vamos a borrar aquí y vamos a trabajar, pues yo creo que con el rojo. ¿Sí? Bueno, no selecciono el rojo. Ok. Tenemos que el valor de referencia es el 0, recuerden. Bueno, ahí hay una rayita que no debe de ir. No la borré bien. Pero no le hagan caso, a ver si mejor la borro. Ahí está. Ok, ahí están ya nuestras rectas asociadas a cada caso. ¿Sí? Si estamos en este primer caso, ¿sí?, en donde el 0 cae en el intervalo, eso implica que el límite inferior va a ser negativo y el límite superior va a ser positivo, y entonces diríamos que da lo mismo que lleve en la dieta o que no. No hay resultados, no hay diferencia. ¿Sí? Si estamos dentro de la diferencia, a su vez hay dos casos. Este que sería el asociado a esta recta, ¿sí?, en donde el 0 no cae en el intervalo, pero como el total de las diferencias es menor a 0, tanto el límite inferior como el límite superior son negativos. ¿Sí? En este caso, de acuerdo al contexto del problema, ¿sí?, el antes, ¿sí?, se pesa menos que el después, entonces la dieta no es efectiva. Para el siguiente caso de la diferencia, ¿sí?, tendríamos que como el total de la diferencia es mayor a 0, entonces tanto límite inferior como superior son positivos, ambos. Por lo tanto, diríamos que en el antes se pesaba más y en el después menos. Entonces aquí la dieta sí será efectiva. Para nuestro intervalo tenemos que ambos son positivos, no cae el 0 y ambos extremos son positivos, entonces caemos, ay Dios, es que con tanto subrayado caemos en este último caso, ¿sí? Por lo tanto decimos, aquí está, que μ1 es mayor a μ2, es decir, el total de la diferencia de medias es mayor que 0. La dieta sí es efectiva, la afirmación es válida. Y ahí termina nuestro ejercicio. Si se dan cuenta, llegamos a la misma conclusión, pero el análisis pues fue un poquito más desarrollado que cuando nos dan un valor de